¿Qué tal, geomáticos? Continuando con la clase, ahora vamos a hablar de tipo de datos en PostgreSQL. Para ello es muy importante cuando nosotros creamos una tabla saber con qué tipo de datos vamos a estar trabajando en cada columna. ¿Ya? Para mí es muy importante esto porque también vamos a poner algunas condiciones. ¿Ya? Estas condiciones, por ejemplo, va a ser para validar, ¿no?, la información o algunos criterios que deseamos incorporar a esa tabla. ¿Ya? Entonces, esto nos va a tener varios beneficios. Consistencia en la información, validación de los datos, capacidad de la información de almacenamiento y rendimiento de tipo de datos. ¿Ya? Entonces, más eficiente vamos a trabajar utilizando el tipo de dato. Y hay varios tipos de datos numéricos. Vamos a explicar estos datos. Por ejemplo, acá tenemos el tamaño de almacenamiento, las descripciones y la distancia. Por ejemplo, el más utilizado es el integer, o también llamado int, ¿no? Nosotros cuando vamos a escribir vamos a poner la palabra, acá vamos a hacer doble clic, solamente es int, ¿no? Ya, de integer, ¿no? Esto quiere decir que es un número entero. Acá me dice, ¿no?, elección típica para números enteros. Entonces el tamaño de almacenamiento es 4 bytes. Y acá la distancia, ¿no?, de qué número a qué número abarca, ¿no? Desde, a ver, vamos a contar 3, 6, 9. Entonces es 2.147.483.648, ¿no? Este es en negativo y también en positivo hasta este número, ¿no? Ese es el rango de la información, ¿no? Mientras Smalling es un número entero pero de rango pequeño. Si vemos acá, es un rango más pequeño, ¿no? Esto tanto no se utiliza, ya, yo utilizo más el integer porque me da mayor característica de números, ¿no? Otros números enteros de gran alcance es el bin-int, ¿ves? Es de 8 bytes. Si vemos, almacena mayor cantidad de dígitos. ¿Ven? ¿Ya? Pero esto no es tan utilizado cuando nos vamos creando nosotros, ¿no? Después viene ya las precisiones, que vendría a ser en decimales. Precisiones específicas por el usuario exacta, ¿no? Quiere decir cuántos dígitos va a tener, ¿no?, en decimales, ¿no? Acá tenemos hasta 131.072 dígitos antes del punto decimal. Después hasta 16.383 dígitos después del punto decimal. ¿Ve? Este es en decimal. Tenemos también el numérica. Este numérica también es precisión específica por el usuario y es exacta, ¿no? Estas dos son bien utilizadas, ¿no? Yo lo que más utilizo es el numérico. ¿Ya? ¿Por qué utilizo el numérico? Porque me da mejor puntualización de los decimales, ¿no? Si vemos de arriba son similares, ¿ve?, para las variables, ¿no? Y hay otro que es real, almacena 4 bytes. La precisión de la variable es inexacta, no es exacta como la siguiente, ¿no? Solamente la precisión de almacenamiento solamente es de 6 dígitos en decimales, ¿ve? Doble precisión también es inexacta, pero sí almacena más, como vemos acá, 8 bytes y almacena 15 dígitos decimales, ¿no? Y small series, ¿no? 2 bytes es un pequeño entero autoincrementador, ¿no? Quiere decir, cuando hablamos de serial, automáticamente va a ir rellenándose, ¿no? Tú vas creando una fila para poner el orden número 1, después automáticamente se va a rellenar el número 2, el 3, esos son serial, ya. Small serial, pero este es el más pequeño, ¿no? Solamente abarca del 1 hasta 32.767, ¿no? Y el serial
entero autoincrementador es del 1. A ver, vamos a ver, 3, 6, 9, entonces 2.147.483.647, ¿no? Hasta este número avanza. Pero esto también es moderadamente mediano abarca, ¿no? Y este sí es el bin serial, ese gran entero autoincrementador, ¿no? Tiene mayor número de dígitos, ¿no? Si ustedes van a querer tener un almacenamiento mayor cantidad de filas de información, entonces se tiene que crear con bin serial, ¿no? Entonces estas son las propiedades de tipo de datos numéricas, ¿no? Y es muy importante aprender cuando nosotros generamos, ¿no? ¿Para qué nos va a servir cada uno de estos, ¿no? Y cuáles son los rangos de la información. ¿Ya? Como habíamos dicho, los tipos de datos enteros se divide, o los tipos de datos numéricos se divide en dos, ¿no? Datos tipo enteros y en decimales, ¿no? Por eso acá vamos a hablar de datos tipos enteros. Los datos tipo enteros tenemos small, fin, integer y bin in, ¿no? Y datos tipo flotantes tenemos el dato real, doble y precisión. Son datos tipos inexactos, ¿no? Pero los más exactos, como habíamos indicado, vendría a ser el numeric, ¿no? El más exacto vendría a ser el numeric y el decimal, ¿no? Tipo de datos de serie. Entonces, tipo de datos serie, acá tenemos estos tres que es automáticamente va incrementando la información, ¿no? Ya, ahora sí, vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a ir rellenando la información, ¿ya? Entonces vamos a crear una tabla, vamos a ir acá, vamos a utilizar pgadmin, pgadmin 4. Y acá tengo este ejemplo, ya les voy a explicar. Esperamos que abre. Listo, ya tengo abierto. Ingresamos en server, ponemos la contraseña 1, 2, 3, 4 y acá está en geomática, ¿no? Y acá voy a ir en mi Query Tools, ¿no? Para registrar mi información, ¿no? Esto son códigos, ¿ya? Yo, por ejemplo, voy a copiar esto y vamos a ir explicando, ¿no? Este vendría a ser un comentario, como habíamos indicado, crear la tabla. Estoy creando Create Table, estamos creando, este es el nombre de la tabla, datos numéricos. Y acá le estoy diciendo el nombre del campo es entero y el tipo de dato integer. ¿Ve? Decimales, numeric, le estoy diciendo datos numeric, tipo de dato numeric. ¿Cuántos dígitos? 10. ¿Cuántos decimales? 2. Esto es exacto, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Pequeño, small in, ¿no? Datos tipos numéricos, pero pequeños, ¿no? Como habíamos dicho acá, ¿no? Small solamente abarca esos tipos de datos, ¿no? Y grande, bin in, ¿no? Bin in, vamos a ver acá, que almacena mayor cantidad de datos tipos enteros, ¿no? Y float, datos reales, ¿ya? Entonces vamos a crear, ejecutamos, ya lo tengo creado, vamos a verificar la información y para verificar pongo select y pongo asterisco para ver todos los campos from y pongo la tabla que he creado, ¿no? Este es el nombre de la tabla que he creado. Dos puntos, selecciono esto y solamente eso lo ejecuto. Y acá ya me indica, ve, número entero,
Este vendría a ser el nombre, y integer el tipo de dato, decimales, número. 10,2 vendría a ser 10 de espacio y 2 de decimales, ¿no? Pequeño, small int. Grande, big int. Y flotante, real, ¿no? ¿Ve? Y ahora con estos datos podemos también ingresar nuestra información, ¿no? Vamos a insertar un tipo de dato más, insertar valores a la tabla, ¿no? Entonces voy a poner los datos numéricos, voy a agregar en el campo entero, decimales, pequeño, grande y flotante. Mira, acá estoy poniendo 10, 3.14, 15, por ejemplo. Acá solamente me va a aceptar en decimales, solamente 2 decimales. Y yo estoy poniendo más decimales acá. Puedo poner más decimales, pero en información yo he puesto una condición, ¿no? Solamente me va a aceptar 2 decimales. Pequeño, entonces estoy poniendo número 5. Grande, me acepta mayor cantidad de números. Flotante, me acepta todo el registro de los números, ¿no? Ahora sí, voy a ejecutar esto. Ejecutamos, ya está registrado. Verificamos. A ver, me he olvidado seleccionar. Ahora sí, ejecutamos y ya tengo, ¿ve? Y si vemos, acá yo he registrado este número, pero la condición de decimales me dice solamente va a seleccionar 2 decimales, correcto, ha seleccionado solamente hasta acá, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Ahora voy a poner el número 1 acá, igual acá pongo el número 13.6, ya. Y acá en pequeño, miren, si se acuerda, en pequeño este es small int. Y small int solamente tiene máximo este número. Ya, vamos a copiarlo para que vean el pequeño. A ver. Ya, acá lo voy a pegar, este número. Pero en vez de 7 lo voy a poner 8. Y no tiene que aceptar, ¿no? Porque estaría pasándome del número del rango, ¿no? ¿Ya? Esto quiero que ustedes verifiquen, ¿no? Ya, ahora sí, ejecutamos. Y me sale un error, me dice, ve. En small int, fuera del rango, me dice. Hay un error, me dice. Porque este dato pequeño, que tiene small int, he puesto un dato que está fuera del rango, ¿no? Si hubiera puesto 6, por ejemplo, eso sí hubiera aceptado. Ejecutamos. Sí está correcto, ya se ejecutó y podemos verificarlo. Está dentro del rango, ¿ve? Como es small int, está dentro de este rango, ¿no? Por eso muy importante con qué tipo de datos ustedes van a ir trabajando, ¿no? Para que almacenen su información de los datos espaciales, ¿ya? Entonces ya hemos hablado de datos tipo numéricos, con decimales, y tener mucho detalle con cuántos decimales van a trabajar, ¿no? Ya si acá ponen 3 o 4 decimales, va a ir aceptando esta información, ¿no? Por ejemplo, voy a poner más datos y que me acepte solamente 4 decimales, ¿no? Ya que voy a poner número 2. Y ahora sí, acá voy a poner número 2 también. Y ejecuto, ¿no? Insertamos. Esto sí va a aceptar. Vamos a verificar. Y miren, ve. No he actualizado mi tipo de dato acá decimal, ¿no? Ya, no he aceptado. Por eso me sigue saliendo solamente. Me está aceptando 3.14, ¿no? Ya. Cuando ustedes generen una tabla, tener este criterio, ¿no? Antes de realizar todo el proceso, ¿no? ¿Ya? Listo. Nos vemos en la siguiente clase de tipo de datos. Saludos.